Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Bocacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Yo soy Rubén Benjumea y voy a estar acompañándolos hoy con un invitado más. Recuerden que nos pueden ver a través de Punto de Vista, rdb.com y de todas nuestras redes sociales. Como es de conocimiento público, hace un par de días la Contraloría General de la República inició una investigación formal en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de su secretaria de Educación Municipal por presuntos sobrecostos en un contrato que hizo con una organización con el fin de comprar algunos alimentos, unos kits escolares para estudiantes de escasos recursos económicos durante el periodo de la pandemia. Estamos hablando de unos 7.000 millones de pesos el contrato, pero un sobrecosto aproximadamente de unos 950 millones de pesos. Eso está en la Contraloría General de la República porque tiene control preferente, es decir, tiene más influencia, más poder de decisión con respecto a lo que pueda realizar y adelantar la Contraloría General de Medellín. Tuvimos la oportunidad, la grata oportunidad de hablar con la nueva Contralora de la ciudad, la doctora Diana Carolina Torres. Me parece que tiene huevo y que creo que la tiene clara. Hablamos de todo un poco, hablamos de eso, del control preventivo, hablamos del control posterior, hablamos sobre corrupción, sobre cuáles son las reformas y sobre la necesidad de intentar descentralizar mucho más el control fiscal, que no solamente sea desde Bogotá, sino también que las contralorías territoriales, es decir, las departamentales y las municipales, tengan la potestad no solamente de hacer control posterior, sino también preventivo, para que la plata no se la roben. Eso fue lo que hablamos con Diana Carolina Torres. Diana Carolina, recuerdo yo, ella me dijo, a mí se me había borrado el cassette, estuvo en los últimos días en la Contraloría General de Antioquia reemplazando a Sergio Zuluaga después de todo ese bollo que se generó allá. Y bueno, creo que lo ha hecho bien. Sobre política, hace parte de un grupo político bastante interesante que orienta el senador Germán Darío Hoyos, que se sabe mover. Y esto fue lo que conversamos con ella. Fue bastante interesante. Vamos a un mensaje y volvemos. La invitada es la Contralora General de la Ciudad de Medellín, la doctora Diana Carolina Torres. Contralora, bienvenida, gracias por aceptar la comunicación. ¿Cómo le ha ido en este encierro obligatorio? ¿Cómo ha hecho para trabajar? Bienvenida. Hola Rubén, muchísimas gracias por la invitación. No, pues hemos estado trabajando, pues principalmente desde casa, pero por ejemplo en este momento me encuentro acá en las instalaciones de la Contraloría y en el ejercicio de la vigilancia, pues hemos también estado haciendo el trabajo en campo cuando nos ha tocado. Pero se ha facilitado precisamente para que hablemos de ese plan estratégico que ustedes tienen para este y el próximo año. Se ha tenido que redimensionar todo porque pues ahora el teletrabajo pues ha funcionado un poco, pero a la hora de constatar evidencias, de mirar, de pedir documentación, no se vuelve un poquitico más engorroso, más complejo. Sí, ha sido un poquito más complejo, pero también hemos aprendido a utilizar más las tecnologías de la información y a utilizar más nuestros aplicativos, porque realmente nosotros sí tenemos unos aplicativos muy interesantes donde todos nuestros sujetos de control nos rinden la mayoría de la documentación y a veces pues no hacíamos de pronto el uso de todas las posibilidades que sus sistemas nos traían y pues ahora lo estamos haciendo. Entonces la mayoría de auditorías se han hecho vía internet, bien sea por el aplicativo o también por correo electrónico con los sujetos de control, y cuando hemos tenido que salir a campo pues lo hemos hecho, con todas las precauciones obviamente. Muy bien, la Contraloría General de Medellín, para las personas que nos ven, está ubicada ahí en la plazoleta Botero, donde quedaba el antiguo edificio de Empresas Públicas de Medellín, ahí en pleno centro de la ciudad. Un sector bastante congestionado. ¿Cómo ha estado el sector? Y además ustedes tienen un bloque, o sea, un edificio completo para la Contraloría, son bastantes funcionarios. ¿Cómo han hecho ustedes la dinámica laboral y cotidiana de estos días?
Pues la mayoría de los funcionarios están en trabajo en casa, y los que hemos tenido que venir, pues hemos estado asistiendo a las instalaciones con todos los protocolos de seguridad. Los primeros días que veníamos, veíamos que todo el espacio de la plazoleta y todo estaba pues como muy desocupado, pero desde hace más o menos 2 semanas ya por lo menos a los alrededores todo volvió a la normalidad. Ahí están los vendedores ambulantes, está toda la gente afuera. Esperemos a ver que no se vaya a presentar algún inconveniente posterior a la próxima semana, cuando ya vamos a empezar otra vez de manera paulatina a trabajar. Doctora Diana Carolina, yo la veo a usted muy joven, le veo que usted es una persona bastante joven. ¿Cómo ha sido la experiencia estos meses? ¿Dónde estaba usted antes? ¿Cuál es su experiencia, para que nos hable un poquito como de su trayectoria y de las expectativas que usted tiene ahí en este nuevo cargo y nuevo reto, que es controlar y supervisar el gasto del municipio de Medellín y sus entidades? Sí, es un reto bastante importante. Como usted lo mencionó al inicio, pues hemos tenido la dificultad precisamente de la pandemia, y para estar iniciando un periodo nuevo pues se ha complicado un poco, pero sin embargo hemos hecho la tarea. En la entidad me encontré con unos funcionarios muy comprometidos, somos en total 334. De los 334 son 300 funcionarios de carrera que tienen muchísima experiencia, que llevan muchos años en el ejercicio de estas actividades de control fiscal, y me han hecho un muy buen acompañamiento. Entonces, creo que como equipo y como familia hemos salido adelante y hemos podido avanzar en el ejercicio de nuestra función misional. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo venía de la Contraloría General de Antioquia, estuve allí 4 años, primero como Contralora Delegada, era la persona encargada también de dirigir todo lo misional de la entidad, y los últimos 6 meses estuve como Contralora General del departamento, y antes de eso había estado en la Contraloría General de la República como Contralora Provincial, delegada para Antioquia, como presidente de la colegiatura también. Entonces digamos que ya llevo pues un buen tiempo y un recorrido en este tema del control fiscal, de lo que obviamente me ha tocado aprender mucho en compañía de todos los amigos que he hecho en estas tres entidades tan valiosas para mí. Muy bien, doctora Diana. Ustedes montaron un grupo de seguimiento, y evaluación de políticas públicas, y Sí. además para hacerle como seguimiento también a todo lo que se está contratando, a todo lo que se está haciendo a raíz de la urgencia manifiesta de la Presidencia de la República, lo que están haciendo los entes territoriales, en este caso el municipio de Medellín. ¿Cómo están haciendo ustedes, cómo están operando para que no se presenten casos como el que ya se mencionó? Y ahorita, si quiere, yo sé que usted no tiene el control preferente en ese, pero ahorita podemos hablar un poquitico sobre eso. ¿Cómo hacen con este grupo de seguimiento? Sí, son dos grupos diferentes. El uno de ellos es una unidad de reacción inmediata, que la reactivamos precisamente en razón de la contingencia. En ese grupo de reacción inmediata estamos haciendo una revisión de todos los contratos que celebra el municipio de Medellín en estos días, independiente de que sean contratos denunciados o no. Estamos haciendo toda la revisión de la parte de legalidad por un lado, y por el otro lado el tema ya de la ejecución y los pagos. En ese trabajo tenemos asignado pues más de 10 personas. En la medida en que van llegando nuevos contratos, vamos asignando nuevos funcionarios según la competencia de cada uno, y hemos venido haciendo un trabajo, como le decía ahorita, desde la revisión de los documentos de manera virtual, pero también hemos estado trabajando muy activamente en campo para revisar la ejecución de dichos contratos. Ese es uno de los grupos. El otro es el de políticas públicas, que es el de evaluación y seguimiento de las políticas públicas. Recientemente se expidió la resolución mediante el cual lo activamos. Es un grupo que lo que busca precisamente es que el control fiscal se haga de una manera diferente un poco a lo que se ha venido haciendo en la entidad. Continuar con el trabajo normal de la vigilancia fiscal del ejercicio contractual de las entidades, pero queremos también hacer un aporte interesante en materia de políticas públicas. ¿Por qué? Porque en últimas las políticas públicas que se van creando año a año son la base del ejercicio del actuar de la administración municipal.
Entonces hemos notado, no solamente en el municipio de Medellín, sino en otros municipios y departamentos, que muchas veces las acciones de los administradores públicos están orientadas a cumplir un plan de desarrollo o hacer algunas acciones que el secretario o secretaria de despacho han considerado como adecuadas para su administración, pero se olvidan de que todo tiene que partir de una planeación y que tenemos que respetar un marco de unas políticas generales de Estado, bien sea políticas municipales, departamentales o nacionales, y que en la medida en que todos nos articulemos a que esas acciones administrativas que realizamos estén orientadas a cumplir con los objetivos generales de las políticas públicas, vamos a tener un ejercicio de la actividad administrativa mucho más eficiente y más eficaz. Entonces, lo que queremos es precisamente que también los administradores que van llegando año tras año entiendan que no se trata de un periodo de 4 años, sino que se trata de la ciudad de Medellín, y que la ciudad de Medellín a lo largo de la historia ha venido priorizando unas necesidades y unos problemas públicos que han manifestado los ciudadanos, los concejales de cada uno de los periodos, la misma administración municipal, y que no tiene sentido a veces que al cambiar de una administración a otra se pierda un recorrido que ya se lleva o un trabajo que ya se lleva en razón de unas políticas públicas generales que en ningún momento prescriben por el hecho de que exista un cambio de administración. Entonces, nosotros consideramos que si los administradores locales tienen en cuenta la importancia de estas políticas públicas y orientan sus planes de desarrollo y sus acciones al cumplimiento de los objetivos de estas políticas públicas, los recursos al final van a ser mucho mejor administrados y los resultados que se van a tener van a generar un mayor impacto en toda la comunidad. Ojalá eso que usted está diciendo lo entendieran los políticos, pero la mayoría, no todos llegan con el complejo de Adán y creen que el mundo y la vida parte desde que ellos llegan a la administración pública, desconociendo lo que usted acaba de manifestar, todos los proyectos, todas las políticas públicas que vienen desde administraciones anteriores. Pero yo quiero como desglosar 2 cosas que usted acaba de decirlo. Uno es ese grupo de choque para los contratos del COVID-19. Ya se manifestó que la Contraloría General de la República tiene control preferente sobre la base de la investigación que inició en días anteriores. Ustedes han encontrado, por sobrecostos de un contrato que hizo la Secretaría de Educación con una entidad del norte del Valle de la Aburrá. Pero ustedes en ese grupo ya han detectado algo. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de pronto de medio conocer qué se ha encontrado o la cosa va normalita ahí trabajando? Nosotros hemos realizado una revisión exhaustiva, la hemos dividido en 2 partes. Una parte que nos compete a nosotros porque la ley 80 ha establecido que las contralorías tienen la función de verificar la necesidad de la urgencia manifiesta, y eso es lo que hemos venido revisando, y los contratos que hemos mirado, en realidad ya hemos sacado algunos informes donde se analiza solamente la legalidad de la primera parte del contrato, donde estamos diciendo si esos contratos se podían o no se podían celebrar en virtud de la urgencia manifiesta. Al momento los que hemos revisado, evidentemente sí se podían celebrar por urgencia manifiesta, pues por el tema de la pandemia, porque todos han estado relacionados precisamente con las necesidades que se derivan de la emergencia del COVID. Entonces, por ahora en la parte de legalidad, en cuanto a las urgencias manifiestas, hemos encontrado que las cosas pues se han hecho conforme a la ley. La otra parte, que es la que tendríamos que revisar, que es en materia de ejecución y pagos, ya hemos hecho algunos avances y acompañamientos en todo este proceso, pero hay 2 situaciones. La primera es que el control de la Contraloría General de Medellín aún continúa siendo un control posterior, a diferencia de lo que tiene la Contraloría General de la República, que es un control preventivo, o sea, que ellos pueden intervenir en los contratos antes, mientras que nosotros no podemos pronunciarnos sobre los contratos antes de que la ley no lo permita, porque estaríamos nosotros extralimitándonos en nuestras competencias y sería pues muy delicado para los entes de control hacerlo. Por un lado. ¿Por qué tan raro? Porque esa ha sido una discusión de mucho rato, que pues, si se hace control preventivo, que entonces están cogobernando, que no dejan invertir. Y después es cuando ya la plata se perdió. Inclusive llegar hasta hacer una acción de repetición a un funcionario que está inmerso en una investigación fiscal en contra de, es hasta ya difícil recuperar esa plata. Una vez dice... Sí, te voy a responder la pregunta,
pero primero te respondo lo que te estaba contando, porque ahora me toca responderte de una manera muy general. Entonces, lo segundo es que para el caso en particular del municipio de Medellín, lo que nosotros hasta la semana pasada habíamos revisado, porque hemos estado pidiendo todo el tiempo los soportes, es que el municipio pues no ha realizado pagos. Entonces, si el municipio no ha realizado pagos efectivos, nosotros como Contraloría General de Medellín no podemos emitir un informe, porque si nosotros emitiéramos un informe, pues si no hay ningún pago, estaríamos haciendo un control previo y no un control posterior, que es lo que nos exige y nos permite a nosotros la ley, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que, ya hablando de una manera muy general, ¿cierto? No de Contraloría Medellín, o de General de la República, o de Antioquia, en fin, en particular, eso ha sido una discusión histórica desde el punto de vista del control, porque antes de la Constitución del 91 el control sí era un control previo, ¿cierto? Y el control previo que se realizaba se entendía, o en su momento se entendió que era lo que se necesitaba para evitar que se perdieran los recursos. En esa época, entonces, se empezaron a dar situaciones en todo el país en los que esa intervención de la Contraloría, al ser previa, estaba generando, primero, unas situaciones delicadas de coadministración, porque evidentemente si la Contraloría tenía que revisar antes de que la administración hiciera cualquier cosa, entonces la administración se asustaba cuando ya la Contraloría le prevenía de que había alguna posible o presunta irregularidad. Y adicional a eso, no solamente era una opinión, sino que se permitía o se exigía que la Contraloría casi que tenía que avalar la celebración de cualquier contrato, inclusive la realización de cualquier pago de un contratista. Entonces, ¿qué pasaba? Que los trámites obviamente eran demasiado demorados, y estamos acostumbrados a que en lo público a veces la burocracia hace que todo esto sea tan demorado para el usuario, pues cuando hay un tercero interviniente, que eran en su momento las contralorías que intervenían en el ejercicio de la actividad administrativa, pues todo se volvía mucho más demorado. Sin contar obviamente con situaciones que se denunciaron en su momento relacionadas con actos de corrupción, precisamente por ese poder que se le daba a los entes de control al hacer un ejercicio de un control previo, ¿cierto? Con la Constitución del 91 aparece un control posterior, entendiendo desde la Constitución, lo que se entendió en ese momento era que los administradores públicos tenían que conocer del ejercicio, ¿cierto?, de su cargo, y que entonces la Contraloría no tenía que llegar a controlar desde el principio, sino que llegaba después a revisar a ver si lo habían hecho bien o no, ¿cierto? Y se partía del principio de la buena fe, entendiendo que los alcaldes municipales, gobernadores, secretarios de despacho iban a hacer bien su trabajo porque conocían de lo que se trataba su función, ¿cierto? Ya después del 91 se han venido dando entonces precisamente esas críticas que usted mencionaba ahorita en relación con que los entes de control siempre llegan tarde, porque cuando el ente de control llega con un control posterior, como el que estableció la Constitución del 91, entonces llegábamos inclusive todavía, y ya la plata se perdió. Y cuando la plata se ha perdido, cuando es mucho el dinero que se pierde, así nosotros iniciamos un proceso de responsabilidad fiscal, la persona no tiene ni siquiera patrimonio para cumplir. Entonces es lo que puedan pagar las aseguradoras cuando la aseguradora asegura un buen porcentaje, de lo contrario, pues la recuperación del recurso, así la Contraloría haga bien su trabajo, se vuelve un proceso muy difícil, ¿sí? Entonces, en razón de ¿Qué es lo que no funciona, doctora? No funciona precisamente como esa máquina, como el establecimiento, lo que no funciona, el diseño de la operatividad cotidiana de una institución como las Contralorías, o ese eje transversal que es la política, la prebenda, la burocracia, las cuotas de X o Y político, lo que hace que no funcione. Yo presumo que de todo un poquito. No sé qué usted qué piensa. Sí, hablando en general, obviamente, porque en este caso no me puedo pronunciar sobre un tema particular, pero hablando en general, ¿cierto? Las problemáticas del control fiscal son muchas, o sea, no tiene que ver solamente con una cosa. De hecho, pues la debilidad de la infraestructura administrativa de las contralorías en el país es una de las causas. Por ejemplo, ahora hay contralorías que son más grandes y que tienen más infraestructura, como es el caso de la Contraloría de Medellín, que es una contraloría muy buena. Sí, pero hay otras contralorías del país que son muy pequeñitas, tienen muy pocos funcionarios, igual no van a alcanzar a hacer un ejercicio efectivo del control fiscal. La tecnología también ha sido un limitante a lo largo de la historia para las contralorías, porque mientras que las empresas grandes y los contratistas avanzan a pasos agigantados en temas tecnológicos, las contralorías se van quedando un poco atrás, y al momento de hacer pues como la intervención y
la vigilancia, entonces llega uno a competir con herramientas muy tecnológicas de contratistas y de otras entidades grandes como ISA, ISAGEN, EPM, empresas que obviamente van a la vanguardia tecnológica, entonces uno se va quedando también como un poquito atrás, aunque eso se ha venido solucionando, y el caso particular de la Contraloría General de la República en los últimos años pues ha hecho unos avances tecnológicos grandísimos, y nosotros como Contralorías Territoriales nos venimos pegando un poquito de eso, y en razón de la pandemia pues hemos tenido que avanzar, obligados también a volvernos un poco más modernos y más tecnológicos, y de alguna forma nos ha servido también para estar un poquito más cercanos a lo que se necesita para hacer un control más efectivo y más eficiente, ¿cierto? Sí. Obviamente el conglomerado y pues como las relaciones intergubernamentales y las relaciones entre gobierno y sociedad y la forma en cómo se han venido dando históricamente desde los años 80 hasta hoy en Colombia, pues hacen que el control en cada época de la historia haya tenido unas dificultades también de interacción que no es fácil solucionar ni desde los entes de control ni desde el gobierno mismo, ¿cierto? Porque involucra no solamente a las contralorías, sino a los administradores públicos de los sujetos de control, e inclusive a los particulares en su calidad de ciudadanos y en su calidad de contratistas también, ¿cierto? Y tanto a la clase política como a las oposiciones históricas que se han dado en todos los municipios del país también tienen que ver con esos fallos que ha podido tener el control fiscal en Colombia. Y yo creo que en este momento estamos hablando de control fiscal, pero estos fallos de Estado se dan realmente en todas las áreas, en la administración pública propiamente dicha, en el control fiscal, en la parte de la vigilancia disciplinaria y penal, ¿cierto? Porque todo tiene una interrelación. Y no es fácil solucionar todos los problemas públicos que se van presentando a lo largo de la historia en relación con cada uno de estos temas, pero no es un problema único de los entes de control fiscal, sino es un problema del aparato estatal en general y la estructura del Estado y de nuestra condición de seres humanos. Es como lo más importante, ¿cierto? O sea, la condición de seres humanos hace que nosotros pongamos trabas a los resultados que una norma debió tener en un momento y que no la tuvo. Y cuando vamos a hacer una revisión de la eficiencia y eficacia normativa en todos los ámbitos del derecho, lo que encontramos es que son normas que por regla general pueden ser buenas, algunas tienen intereses particulares, otras realmente han sido buenas, bien pensadas y bien intencionadas, pero que los mismos ciudadanos que hemos tenido que someternos a esta norma, pues siempre buscan la manera de que esa norma no cumpla con los objetivos iniciales para las cuales fueron planteadas. Eso es cierto. Yo creo que lo paquidérmico del Estado, la condición del ser humano, los grandes índices de corrupción y el control posterior, creo que son una amalgama bastante interesante para que se presenten lastimosamente cosas que no huelen muy bien. Yo quiero entonces, todo lo que le he entendido, ver o poder identificar el monto de lo que se ha invertido durante esta pandemia por parte del municipio, entonces toca esperar a tener como conclusiones ahí. Pero yo sí, pero a mí sí me gustaría varias cosas. Esta pandemia cogió fuera de base a muchos sectores, a todos los sectores, público, privado, comerciantes, empresarios, políticos, desde lo personal, lo que usted quiera, podemos dar cátedra con eso. Y esta semana se presentó algo, volviendo a lo público, ya la aprobación en comisión del plan de desarrollo. ¿Cree usted que varió yo no vi mucho, pero cree usted que varió un poquitico el plan de desarrollo del alcalde Daniel Quintero de esta administración sobre la base de todo lo que está generando y generará esta pandemia, el impacto con la economía, etcétera? ¿Cree usted que varió? Porque ya ahorita, el fin de semana se da último debate, como van las cosas, pues lo van a aprobar, pero uno no siente que hayan reformado mucho para impactar la economía, para evitar que el desempleo se incremente, que va a ser un coletazo gigante, para atender a las personas de escasos recursos, no sé. ¿Cómo ve usted o qué análisis han hecho sobre este preliminar, por decirlo de alguna manera, del plan de desarrollo de Medellín Futuro? Sí, nosotros tenemos inclusive un grupo de funcionarios que están acompañando las plenarias del Consejo y haciendo pues como acompañamiento a todo este tema del plan de desarrollo.
obviamente nosotros no nos podemos pronunciar en razón del plan de desarrollo. Lo que de manera personal he visto es que ellos han tratado como de ajustar lo que ya tenían para generar pues como de alguna manera alternativas para continuar estos primeros 2 años, me imagino también que serán los más fuertes en cuanto a generar algunos factores que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en razón de la pandemia. Entonces, hicieron algunos ajustes, veo que se han apoyado mucho en ese tema tecnológico que el alcalde lo traía desde antes, pero también no solamente en el plan de desarrollo, sino durante estos días ha impulsado todo ese tema de los avances tecnológicos precisamente para contener un poco toda esta emergencia del COVID, y creo que le ha dado fortaleza precisamente en su plan de desarrollo para, a través de medios tecnológicos, solucionar los posibles problemas que al final del cuento se generen con todo este problema de la pandemia. Bueno, muy bien, la Contralora General de la Ciudad de Medellín, Diana Carolina Torres, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Esto apenas está empezando, especialmente para la Contraloría, apenas está. Así y es. Obviamente, mientras sea control posterior, pues hasta que no se ejecute, pues no se puede revelar qué fue lo que pasó. Y eso pues lo entendemos, puede que no lo compartamos, pero lo entendemos. Sí, de hecho algo que me faltó de pronto ahí, Rubén, en lo que te venía contando, es que precisamente el acto legislativo 04, que le da ese control preventivo a la Contraloría General de la República, a mí me parece adecuado. Me parece adecuado y me gusta el control preventivo, pero me preocupa porque está dejando a las contralorías territoriales en una gran desventaja, y más frente a la opinión pública, en la medida en que la Contraloría General de la República hoy en día puede, a pesar de que ellos revisan recursos distintos a los que revisamos nosotros, Sí. porque ellos revisan recursos de origen nacional, mientras que nosotros vigilamos pues, los recursos municipales, excepto en los casos de control preferente, pues que ellos lo pueden tomar cuando así lo consideren, pero nos dejan muy en desventaja, porque mientras que ellos sí pueden hacer la vigilancia de una manera concomitante, nosotros tenemos que esperar. Entonces, frente a la opinión pública es muy difícil, porque ellos ya salen a decir que hay una cosa o salen a decir que ya revisaron, mientras que nosotros, pues obviamente por nuestra obligación jurídica de limitarnos a nuestra competencia, pues tenemos que guardar silencio por lo menos hasta que se hagan los primeros pagos. Que para el caso de Medellín no se han dado. ¿Sabe una cosa? Me parece usted muy berraca aquí en ese comentario. Yo he sido, yo creo que muy decoroso en esta entrevista, primero porque es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de interactuar. Y le digo una cosa, queda mal la Contraloría, porque es que es función de la Contraloría supervisar lo que está haciendo el alcalde, no que venga un tercero a mirar. Y ahí es donde nuevamente se pone en tela de juicio y en el escenario para qué sirven las Contralorías municipales. Recordemos que cuando estaba Edgardo Maya Villazón se generó mucho ese ruido, por decirlo de alguna manera, de ¿para qué? ¿Por qué no transformar las Contralorías? ¿Por qué no centralizar el control fiscal desde la Contraloría General de la República? ¿Qué hacer? Porque es que las Contralorías municipales a veces se quedan cortas por lo que usted acaba de manifestar y ese control posterior, y es cuando ya el pedo es tan grande que todo el mundo se lo olvidó y sale la Contraloría medio a mitigar cualquier cosa, a buscar un responsable sobre ese hecho. Yo creo que ante la opinión pública usted tiene absolutamente la razón, y le digo que me parece usted muy valerosa que lo manifieste, porque ese es un tema que se tiene que analizar para que esto sea mucho más eficiente, porque ese es el deber de la Contraloría: eficiencia, eficacia, y entonces... Sí, pero nosotros, inclusive pues todos los que hemos pertenecido antes de controles territoriales, el caso mío en particular, que pertenecido además a la Contraloría General de la República, y que he estado en los 3 espacios, tanto de control territorial de carácter departamental como en lo local acá en Medellín y en la Contraloría General de la República. O sea, yo lo que considero es que, como le decía ahorita, sí, nosotros como Contralorías territoriales hoy, frente a la Contraloría General de la República, pues estamos en desventaja, y se está abriendo un espacio para que nos veamos todavía un poco más ineficientes de lo que se había considerado anteriormente, porque hasta ahorita de enero, tanto la Contraloría General de la República como nosotros teníamos un control posterior. Lo que pasa es que esa reforma no nos incluyó y nos debieron haber incluido, porque en mi concepto el control territorial sirve, el control territorial es muy importante porque es la forma en que realmente el control puede llegar
a las diferentes regiones, puede impactar en una cobertura mucho más amplia en todo el territorio, y no solamente eso, sino conociendo también el contexto de la localidad, porque no es lo mismo cuando el nivel central es el que toma las decisiones, el que hace el control, sin conocer el contexto, sin conocer la idiosincrasia de las regiones, que cuando la misma región tiene el control de los recursos públicos de los municipios. Y no pasa solamente en el control, precisamente desde los años 80 se viene haciendo una tendencia a la descentralización del poder administrativo, pero también a la centralización del control. No es gratuito que en la Constitución del 91 se haya precisamente optado por un Estado descentralizado, buscando mayor eficiencia en la administración pública, que antes de 1991 era muy difícil administrar, por lo menos en lo que era el tema educativo, los fondos educativos, temas de cofinanciación. Todo se veía muy atascado precisamente porque el poder central era el que administraba todo, y es imposible que una sola persona en un control central se encargue de todas las regiones, y más cuando no conoce las necesidades de la gente. Por eso se da precisamente este ejercicio de la descentralización y se les entrega los poderes a los alcaldes y a los gobernadores y se les da esa autonomía, y lo mismo tiene que pasar en el control fiscal. Entonces yo pienso que ir a la centralización es devolvernos a las tendencias de modernización del Estado que se han trabajado desde hace tantos años, ¿cierto? Entonces, entiendo hoy que nosotros estamos en desventaja, pero no comparto precisamente que exista una centralización del control fiscal. Respeto profundamente a la Contraloría General de la República, no solamente la respeto, sino que además ha sido también parte de mi ejercicio profesional. Respeto a sus funcionarios y los admiro profundamente, me parece que hacen un trabajo excelente, pero también considero que el ejercicio del control territorial, si se ve fortalecido, como se ha visto fortalecido el control de la Contraloría General de la República en los últimos meses, también puede dar unos resultados excelentes. O sea, que a usted no le gustó mucho que la Contraloría de la República se haya metido aquí a investigar ese caso. No, a mí me parece perfecto. Yo pienso que ellos tienen una potestad conforme a la ley y a la Constitución, y yo soy muy respetuosa de las leyes, y cuando ellos consideren que deben tener un control preferente sobre algún tema en particular, con todo el cariño abro las puertas de la Contraloría. Si hay que ayudarles y acompañarlos, no hay ningún problema. De hecho, hemos trabajado de manera conjunta. Hace poco estuvimos con la Contraloría General de la República revisando el tema de las instalaciones de Salud Coop, y me parece que el trabajo conjunto es muy bueno porque de alguna manera se maximizan los recursos, podemos ser más eficientes, podemos trabajar más personas sin que se tenga que desplazar tanta gente desde Bogotá. O sea, realmente es interesante el trabajo mancomunado, y lo que ellos necesitan también estamos nosotros a toda la disposición. Es simplemente que a veces el trabajo se facilita más también si las contralorías territoriales son fortalecidas, y podemos hacer nuestro trabajo aquí de una manera también más rápida, más eficiente, más tecnológica, y si pudiéramos tener también ese control previo que pues hasta hoy no lo tenemos y que seguramente va a ser difícil para nosotros como contralorías territoriales tenerlo de los próximos años. Bueno, muy bien, ese es un buen tema que usted puede liderar desde Medellín. O sea, hay que darle línea al resto del país. Le agradezco mucho a la Contralora, muy querida usted, muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para resaltar de lo que dice la Contralora General de Medellín, Diana Carolina Torres, hombre, que descentralizar más. El nivel central, es decir, la Contraloría General de la República, debe darle más herramientas a las Contralorías territoriales, es decir, departamentales y municipales, para que tengan la oportunidad de hacer más cosas, no solamente control posterior. ¿Qué dice la doctora Torres? Hombre, trabajar conjuntamente en muchos aspectos es importante. O sea, que las territoriales, Medellín, Antioquia y de la República, hombre, que se junten para hacer algún proyecto importante, hombre, eso no se puede desestimar. Pero también es necesario autonomía, tener autonomía. Y otra cosa que me pareció validoso por parte de la Contralora, y es que, la condición humana, lo paquidérmico, lento y tortugo que es el establecimiento y el sector público, es también lo que genera grandes índices de corrupción, sumado al clientelismo, la burocracia, que muchos grupos políticos quieren comerse de la torta
especialmente en estas instituciones tan importantes como son los centros de control fiscal. Gracias por estar con nosotros, les agradecemos. Recuerden que nos pueden ver a través de puntodevista.rdb.com y de todas nuestras redes sociales. Ustedes pasen un feliz día y un feliz fin de semana. Descansen, no pequen más. Esto se acabó, la cuarentena, por lo menos la obligatoria. Sigue la inteligente a partir del próximo lunes 1 de junio. Todas las personas adultas de 60 y después de 70 en cuarentena hasta agosto, van a ser los viejitos más saludables del universo y de Colombia, de Antioquia y Medellín. Feliz día, chao.